Queridos hermanos, Dios les bendiga. El día de hoy vamos a seguir adelante con nuestro estudio de Primera de Corintios en el capítulo 14. Ya estamos prácticamente por concluirlo, ¿verdad? Nos quedan tan solo unos versos. Y bueno, a manera de introducción podemos decir que ya hemos visto desde los versos 29 al 33 que durante el culto de adoración hay acciones que debemos de respetar siempre nosotros que estemos adorando a nuestro Dios en el seno de nuestra amada iglesia, ¿va? Y habíamos comentado respecto que en el culto solo se predica de Jesucristo. También mencionamos que en el culto todo se coteja con las Escrituras. Esto basado en lo que habíamos comentado la vez anterior de los versos 29 al 33. Dijimos también que en el culto solo se habla de la revelación de Dios. Y también mencionamos que en el culto todos aquellos que asisten son alimentados, son persuadidos, son desafiados a llevar una vida piadosa, ¿verdad? Y también son traídos directamente al amor de mi Señor Jesucristo, que si el Señor en su momento ellos quieren, pueden venir por la fe a la persona de mi Señor Jesucristo para ser salvos. Pero ahora, a partir del mismo verso, en la segunda parte del verso 33 al verso 35, Pablo va a seguir hablando respecto a estas acciones o de estos principios de conducta dentro de la misma congregación, pero ahora se va a dirigir directamente a las damas que se congregan o a las mujeres que asisten a la iglesia, de cómo deben o cómo deberían de comportarse dentro del culto de adoración a nuestro Dios. Por ello es que esta es la tercera parte de nuestro estudio, acciones en el culto de adoración, parte 3, ¿basado en qué? En la primera carta del apóstol Pablo, en el capítulo 14, versos del 33 al 35. Ahora, Pablo ya dijo claramente en el verso 28 que al no haber intérprete para aquellos que hablan en lenguas, ¿sí? Y esto lo traemos desde el primer verso del capítulo 14, el mismo apóstol Pablo dice que aquellos que no tengan intérprete después de hablar en lenguas, bueno, deben de callar en la congregación, y lo hace ver de forma contundente. También en el verso número 30, y déjenme leerles el verso 28 y después iré al 30, y dice así, en 1 Corintios 14, versos 28 y 30, dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Ahora en el verso 30 dice, y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Esto hace referencia también a que en su momento Pablo está diciendo, bueno, aquellos que predican lo deben de hacer por turno, y si alguno quiere decir algo, bueno, pues calle el primero para que pueda hablar el segundo, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? Ahora aquí va a prohibir a las mujeres que juzguen a los hombres. Y esto no es un sentimiento machista del apóstol Pablo, tampoco es algo mezquino de parte de los apóstoles o una idea errónea hacia las mujeres, sino que es así como lo ha dispuesto Dios en su palabra, es como Él lo ha dicho y establecido el orden. Por ello es que es un mandato de parte de Dios, y esto lo dice el mismo verso 34, dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les permito hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Entonces, si lo leemos así tácitamente, de forma literal, bueno, pues se ve que hay un carácter duro, enfático, absoluto, inclusive hasta pudiéramos decir que es un acto soberano de parte de Dios el hecho de que las mujeres callen en la congregación. Pero hay algo que tenemos que desmembrar para entender esto exactamente de lo que está tratando de decir el apóstol Pablo. Y entonces esto nos lleva directamente a nuestro primer punto, que en el culto las mujeres deben de ser respetuosas. Ahora, ¿cómo dice el verso 33? El verso 33 menciona y dice aquí, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice, ¿verdad? Entonces,
Entonces, cuando aquí menciona que como en todas las iglesias de los santos, está haciendo alusión a los lugares en donde la gente se congrega. Está haciendo alusión también a las personas que son temerosas de Dios, que han sido apartados por Dios mismo para poder llevar una tarea y también para llevar una vida piadosa. Y dentro del cúmulo de estas personas se encuentran mujeres respetables y de un honroso testimonio, que deben de entender el orden establecido por Dios. ¿Cuál es este? Bueno, pues que deben ellas de ser respetuosas hacia los varones de la congregación, hacia los varones que dirigen, que ministran, que predican, y que se deben de guardar de comentarios ajenos y fuera de lugar. Ahora, cuando menciona aquí el apóstol Pablo en el verso 34, vuestras mujeres callen en la congregación, ¿sí? No está emitiendo un mandato absoluto en cuanto a quedarse mudas o abstenerse a no hablar durante las reuniones. Esto estaría contradiciendo directamente lo que dice el mismo apóstol Pablo en el capítulo 11, verso 5, en donde menciona claramente el apóstol Pablo respecto a la condición de las mujeres en el templo, y dice: pero toda mujer que ora o profetiza o que predica con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Ahora, aquí no está mencionando respecto a que las mujeres deben de estar en el templo dentro como para predicar. Aquí solamente está mencionando el apóstol Pablo que las mujeres deben de guardar un especial respeto hacia los hombres. O sea que estas mujeres que oran y profetizan, en su momento, pues ellas no deberían de estar calladas al momento de cantar himnos o de cantar salmos o de inclusive predicar el evangelio a otras mujeres, ¿verdad? Porque lo cierto es que las mujeres también en otro tiempo y desde la iglesia primitiva, bueno, pues enseñaban el evangelio y la doctrina a otras mujeres y sobre todo a las mujeres jóvenes. Miren ustedes en la epístola de Tito, cómo es que el apóstol Pablo le hablaba a Tito y le mostraba las acciones que debía de tener él directamente en la isla de Creta, donde Tito era el pastor. Y el mismo apóstol Pablo le da instrucciones precisas respecto a cómo debería de ser la conducta de las mujeres y lo que tenían que ser las mujeres en ese entonces. Y en la epístola de Tito, recuerden que la epístola de Tito está después de primera y segunda de Timoteo, ¿verdad? Y dice ahí en el capítulo número 2, versos del 3 al 5, y dice así: las ancianas, hablando de las mujeres que ya tienen un conocimiento, que ya son mujeres adoctrinadas, que ya tienen tiempo en el evangelio, que tienen tiempo sirviendo en la iglesia y que tienen un ministerio, y dice así: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Aquí definitivamente se muestra claramente cómo es que las mujeres que ya tienen un tiempo en el evangelio saben perfectamente cómo conducirse ante una circunstancia, ante una situación. Muestran con su testimonio cómo es que se debe de tratar al marido. Muestran también cómo es que se conducen dentro de la misma congregación. Y esto le hace ver a las mujeres jóvenes cómo debe de conducirse dentro del templo. ¿Para qué? Para que en su momento ellas mismas, las jóvenes, aprendan a conducirse y a ser verdaderas mujeres que amen a sus maridos. O sea que el testimonio de conducta va mucho más allá de las propias palabras de cualquier persona, y esto es ejemplificado a través del ejemplo de estas mujeres que tenían que mostrar a las mujeres jóvenes la forma de amar a sus maridos y a sus hijos. Así lo dice en Tito 2,
verso 4. Y en el 5 dice, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, o sea que no estén fuera de sus casas, en el chisme, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Fíjense bien cómo es que muestra claramente que la actitud de una mujer de Dios, una mujer piadosa, una mujer cristiana y creyente, es una mujer que muestra cabalidad, honestidad, temor de Dios, amante de su esposo, y sobre todo da un testimonio a los demás cómo es que debe de regir ella en su casa y ante su matrimonio y ante su familia, ¿verdad? Entonces son acciones que el apóstol Pablo le estaba mostrando directamente a Tito de cómo se deberían de conducir. Por ello es que decimos que al momento de que ellas deberían de callar dentro de la congregación, hace referencia a que ellas tenían que ser castas y prudentes, y que aunque ellas enseñaban el evangelio o adoctrinaban a otras mujeres, bueno, pues definitivamente lo podían hacer, pero a otras mujeres. Ahora, el apóstol Pablo no está prohibiendo a la mujer que hable durante el culto. Más bien está enseñando el apóstol Pablo que según lo enseña la ley, la mujer debe de respetar la posición del varón o de su esposo o de las personas que ministran y que están dentro del servicio de adoración. Lo que sí es enfático el apóstol Pablo es que las mujeres no pueden predicar en el púlpito de la iglesia en el culto de adoración. Eso es bastante claro y esto lo menciona precisamente Primera de Timoteo en el capítulo número 2, versos 11 y 12. Y dice la escritura así, versos 11 y 12 de Primera de Timoteo en el capítulo 2. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. O sea, aquí está diciendo claramente el apóstol Pablo que no permite a la mujer enseñar a los varones, pero tampoco está evadiendo la responsabilidad que tiene una mujer de que una mujer debe de enseñar a otras mujeres, como lo vimos en Tito hace unos momentos, ¿verdad? ¿Y qué sucede con esto? Bueno, pues debe de estar en silencio, ¿sí? ¿Por qué razón? Por lo que dice también abajo en el verso 3. Dice, porque Adán fue formado primero y después Eva. Entonces vemos claramente cómo es que la mujer debe de respetar esta posición del varón dentro del mismo servicio de adoración, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir, eso no significa que en su momento la mujer tenga un lugar o un espacio en la plataforma del púlpito para dar una enseñanza a toda la iglesia, incluido varones, porque esto lo sanciona directamente nuestro Dios a través de su palabra, como lo vimos claramente en Primera de Timoteo, en el capítulo 2, versos 11 y 12. Ahora, dice el verso 34 y verso 35, juntos los dos versos los voy a leer. Vuestras mujeres callen en la congregación o en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetos como también la ley lo dice. El verso 35 dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Fíjense bien, y hay que ser observadores en eso. Vamos a notar que el apóstol Pablo 3 veces establece la norma de silencio o la norma de no hablar. Primero, en el verso 34 dice, callen en las congregaciones. En el mismo verso 34 dice, porque no les es permitido hablar. En el verso 35 menciona, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y para apoyar estas tres oraciones, bueno, el apóstol Pablo está apelando directamente aquí a la ley, o sea, al Antiguo Testamento. Pero ¿a qué enseñanza se refiere el apóstol Pablo cuando está hablando de la ley o del Antiguo Testamento? Bueno, aquí el apóstol Pablo, en su momento,
está utilizando o está diciendo la ley, lo dice como una frase o como una expresión general al referirse no precisamente a algún pasaje en específico de la Escritura, no, lo hace ver de forma general. Pero si pudiéramos sacar algún pasaje en especial en donde pudiera el apóstol Pablo estar refiriendo esta acción o estas palabras, o donde él se podría apoyar, bueno, sería directamente en el capítulo 2 del libro de Génesis, desde el 18 al 24. ¿Por qué razón? Porque ahí en el Génesis 2, del 18 al 24, se enseña desde la creación que Adán fue creado primero y que Eva sería prácticamente la ayuda idónea de él. Ahora, si esto es así, entonces significa que el relato de Génesis, Pablo está deduciendo un principio. ¿Cuál principio? El que la esposa está sujeta al esposo o a su esposo, ¿verdad? Y que ella le debe de rendir cuentas a él. Exactamente como cuando Eva había tomado de ese fruto prohibido y Adán la cuestionó y le preguntó qué es lo que había hecho. Y ella le dijo, bueno, pues es la serpiente, la que me engañó. Entonces, aquí prácticamente es más de lo mismo. Podríamos considerar que aquí el apóstol Pablo está apelando a la ley y está diciendo, bueno, quien debe dar cuentas en todo caso sería la mujer directamente al varón. ¿Por qué el varón? Porque al varón lo puso Dios como autoridad sobre ella. Y si observamos a lo largo de toda la epístola, ¿cuál? Esta de Primera de Corintios, ¿verdad? Pablo está apelando una y otra vez al relato de Génesis del capítulo 2. Solo por darle 3 referencias. La primera referencia, como es que el apóstol Pablo a lo largo de esta epístola utiliza mucho Génesis en el capítulo 2, la primera referencia es exactamente cuando trata el problema de la inmoralidad en el 6:16. Aquí mismo, si vamos a 6:16, en el capítulo 6, verso 16, dice la Escritura, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Pero dice, los dos serán una sola carne. Aquí está haciendo referencia el apóstol Pablo a Génesis 2:24, donde dice, los dos serán una sola carne. La segunda referencia es al considerar los papeles que Dios ha asignado al hombre y a la mujer. Esto lo vemos directamente en el capítulo número 11, ¿sí? 8 y 9. Capítulo 11, versos 8 y 9. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Y Pablo aquí hace referencia también una vez más a Génesis 2, 18, versos también 21 y al 23. Pero la tercera referencia es en el presente pasaje que tenemos en cuestión del 33 al 35, donde refiere al papel de la esposa que debe de cumplir cuando su esposo, teniéndolo, ¿verdad? Ella debe de ser, o le debe de ayudar, o debe de ser su ayuda idónea. Y ayuda idónea significa lo que necesita el varón, ¿verdad? Ahora, especialmente, sobre todo en asuntos espirituales, el esposo tiene la responsabilidad dentro de la iglesia de ser un líder en el hogar, pero también en la iglesia, donde él asiste o donde él sirve. Y la esposa tiene la tarea de cualquier varón, ¿sí?, tanto en su casa como en la iglesia, de ser su apoyo, pero nunca de controlarlo, ni de dirigir su agenda, ni de manipularlo, ni de chantajearlo, ni de humillarlo, mucho menos enojarlo, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque en su momento, pues habrá en el mundo muchas personas que al varón lo conducen a veces, y eso es triste, ¿verdad? Como es que a veces las riendas de un hogar siempre las llevan las mujeres, ¿eh? Pero esto es también para vergüenza de muchos varones. Aquí definitivamente Dios ha otorgado
la autoridad a todos los varones, y los varones no precisamente de forma exigente, no de forma soberbia, altiva, o como si fueran unos emancipadores o enjuiciadores deben de tratar a las mujeres. No, a la mujer se le trata como vaso más frágil, pero el varón debe de saber conducir bien su hogar y también debe de ser un buen ejemplo para su esposa, para que su esposa le sea obediente, ¿verdad? No significa que sea un manipulador, decir, no, pues es que como dice la Biblia, pues tú me tienes que dar cuentas, yo no te tengo que dar cuentas a ti de nada. Eso tampoco se tratan así las cosas, sino que esto debe de ser algo mutuo, ¿verdad? Entonces, aquí podemos sacar a conclusión que Pablo no exige que las mujeres de Corinto se queden en silencio en relación a la oración o al canto de salmos o de himnos. Solo se le está pidiendo, ¿qué cosa? Que se sujeten al orden de la creación, tal como se registra en la ley. ¿Para qué? Para que honren a sus esposos. Ahora, por otro lado, al ordenar 3 veces a las mujeres que estén en silencio, lo que Pablo hace es pedirles que se reserven las preguntas y comentarios para la intimidad del hogar, que no pregunten a la hora del templo, a la hora que está el culto de adoración, porque sería prácticamente irrespetuoso, ¿verdad? Eso nos lleva directamente a nuestro segundo punto, que en el culto las mujeres deben de estar en sujeción. Dice el verso 35, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Este verso indica que existía siempre y aún hasta el día de hoy existe la necesidad y la costumbre de aprendizaje de las mujeres. Y en Corinto no era la excepción. Las mujeres querían aprender, como hoy muchas mujeres quieren aprender la doctrina cristiana. Es más, en algunos estudios bíblicos, para vergüenza de los varones, son más las mujeres que asisten a un estudio que los mismos varones. Y entonces esto significa que Pablo no le niega a ninguna mujer la oportunidad de aprender verdades espirituales. Por el contrario, vemos claramente en la Escritura cómo hay ejemplos de personas que aprendían la Escritura para enseñar también a otros, o que anhelaban siempre estar aprendiendo. El caso más fresco que pudiéramos tener es el caso de María, la hermana de Lázaro y la misma hermana de Marta, ¿verdad? Que se sentó a los pies de mi Señor Jesucristo. ¿A qué? A que cuando le da el perfume, ¿verdad? Él le enseñaba de su doctrina y de sus valores eternos. Y esto es anhelante, y por ello María estaba gustosa de poder escuchar las palabras del Señor de viva voz. O sea, María estaba escuchando al Evangelio vivo en la persona de mi Señor y Salvador Jesucristo. Y sus enseñanzas eran prácticamente de primera mano, ¿verdad? Ahora, un segundo ejemplo, mis hermanos, también lo tenemos en Priscila y Aquila, que tanto ella como su esposo obtuvieron un conocimiento espiritual tal y tan grande que obtuvieron la capacitación como para explicarle a otros, el caso de Apolos, la verdad de Dios con más precisión. Esto lo vemos directamente en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, verso 26, donde claramente ella enseñaba a otras personas, no precisamente desde el púlpito, enseñaba abajo, ¿sí? Mostrando doctrina. ¿Ah? Ahora, podemos sacar a conclusión que el apóstol Pablo, en su momento, ¿verdad?, muestra a las mujeres de Corinto y a las mujeres de la actualidad, que deben de dejar que sus esposos, que son los líderes espirituales de casa y también en la iglesia, que las instruyan a ellas en su propia casa. Y en su defecto, bueno, también en la iglesia, ¿verdad? Esto nos llevaría a nuestro tercer punto. En el culto de adoración, las mujeres deben de ser decorosas. Dice el mismo verso 35, y si quieren aprender algo,
Pregunten en casa a sus maridos porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Este verso enseña aquí que hay una diferencia entre la casa y la iglesia. Entre la intimidad del hogar, la esposa puede aprender directamente del esposo. Pero en el servicio de adoración a nuestro Dios, en la iglesia, la esposa que cuestiona al esposo o a los líderes de la iglesia respecto a las verdades espirituales, corre un gran peligro o un gran riesgo de deshonrarle en presencia del resto de la congregación. Y yo creo que a ninguna persona que enseña o que está dentro de la iglesia, vamos a suponer el caso de cualquier pastor, ¿verdad?, le gustaría que su esposa lo criticara en público o ante todo el público en medio del culto de adoración. Pues eso no va. Y si lo hace o le haría algún comentario mezquino, estaría minando su ministerio y avergonzándolo. Y lo que Pablo quiere aquí es que las esposas respeten y honren a sus esposos o a los varones como lo establece directamente la Escritura, que respeten a los varones directamente de la iglesia y que los vean como personas verdaderamente espirituales y no solamente como varones. Ahora, con estos 3 versos y en pocas palabras, Pablo en su momento no está interesado en cubrir todos los escenarios posibles en cuanto a las mujeres. ¿Por qué? Porque algunas mujeres estaban casadas, otras eran solteras o eran viudas, ¿verdad? Pero aunque la soltera y la viuda pues no tendrían esposo al cual preguntarle directamente en casa, bueno, pues podían preguntar a los que enseñaban o predicaban directamente la palabra dentro de la misma iglesia. Y esto no es deshonroso, al contrario, es bastante digno. ¿Por qué? Porque quieren aprender. Así que aquí vemos prácticamente los 3 escenarios. Y con estas 3 acciones podemos decir claramente que dentro de la iglesia Pablo lo que quiere evitar es algo muy claro, que la iglesia no sea avergonzada y que en su momento alguna mujer que pudiera utilizar o buscar en su momento ocupar el púlpito para dar alguna enseñanza a toda la iglesia, bueno, pues esto ya no solamente traería afrenta a su esposo o a los varones de la misma iglesia, que esto sería vergonzoso, ¿sí?, que una mujer pasara al púlpito, y esto para vergüenza de algunos varones que no estuvieran capacitados, y desgraciadamente esto sucede en algunos lugares, ¿verdad?, que porque los varones no quieren comprometerse con un ministerio, no quieren aprender, no quieren doctrinarse, bueno, pues desgraciadamente las mujeres tienen que pasar, ¿sí? Y esto, bueno, traería una afrenta directamente a la vida de los varones, y al hacerlo, las mujeres pues no le estarían dando el lugar a los varones a quienes Dios les dio la autoridad dentro de la iglesia, sino que esto sería, repito, sería deshonroso no solamente para los varones, sino también sería deshonroso para el mismo Dios. Ahora, esto no quiere decir que a la mujer o a las mujeres se le prohíba usar su tiempo de talentos en el ministerio de la oración, de poder compartir en la iglesia abajo, ¿verdad?, no en la plataforma, pero debe de ocuparse honrando las mujeres a quienes Dios ha establecido para que ministren, en este caso los varones, y a quienes Dios mismo les ha dado la autoridad para gobernar dentro de la iglesia. ¿Por qué lo decimos esto? Bueno, para conclusión, ahí en 1 Timoteo 5, verso 17, dice claramente ahí, que los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Esto nos lleva a una conclusión fiel y precisa. Las mujeres pueden predicar a otras mujeres, pueden hablar del evangelio, pueden tener algún ministerio dentro de la misma iglesia,
Pero eso no significa que deban de predicar en un púlpito para enseñanza a toda la iglesia, más aún cuando están los varones ahí, a quien Dios les ha dado el gobierno. Las mujeres pueden desarrollar sus talentos, pueden servir en un sinfín de ministerios en la misma iglesia, pero siempre deben de darle lugar a los varones dentro del mismo culto de adoración. ¿Por qué? Porque así lo establece la ley y porque así lo ha establecido nuestro Dios a través de su santa y bendita palabra. Vamos a orar, mis queridos y amados hermanos y hermanas en Cristo. Señor y Padre, gracias te damos, Señor, por permitirnos seguir adelante en este estudio. Ayúdanos, Padre, a tener precisión en cuanto a los comentarios, en cuanto a la exposición que hacemos, buscando, Señor, no equivocarnos y apegarnos al texto bíblico lo más posible. Permítanos, Padre, que tu Santo Espíritu siempre nos guíe. Y tú, Señor Dios, ayúdanos también a poder tener entendimiento y discernimiento de tu palabra para que siempre podamos andar en tus caminos. Guárdanos, bendícenos, bendito Señor, y ayúdanos, Señor, a comprender mejor y más tu palabra bendita y sagrada, que es la palabra de Dios. En el nombre poderoso y precioso de Jesús, lo rogamos y lo pedimos. Amén. Dios te bendiga.